Buenos días. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y su presidente, el doctor José Félix Cerezo Vélez, les dan la más cordial bienvenida a la conferencia Nuevas Masculinidades, la cual será impartida por el doctor Cirilo Rivera García. Doctor, muy buenos días y bienvenido a la CDH Puebla. Muchas gracias a ustedes por la invitación y sobre todo con un tema, me parece que hay que reflexionarlo y poder ponerlo en un buen lugar para precisamente que los derechos humanos sean parte de nuestras vidas y no lo veamos como algo ajeno. Es correcto, doctor. Bueno, antes que nada, pues nos complace mucho que se encuentre esta mañana con nosotras y con nosotros, inaugurando este ciclo de conferencias y además con un tema que en la actualidad es de suma importancia, o sea, las masculinidades. Porque entiendo que no solo es el concepto de la palabra masculinidades, sino que detrás de ella existe todo un contexto social, histórico, cultural, tipos de masculinidades, pero bueno, usted está aquí para explicarnos todo el tema de las masculinidades. Y antes de comenzar, con esta magnífica ponencia me gustaría que su audiencia conozca un poco de su amplia y excelente trayectoria y me permito leer un poquito acerca de su currículum a todas las personas que nos sintonizan ahorita. El doctor Cirilo Rivera García es doctor en Investigación e Innovación Educativa en la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con estudios de maestría. Cuenta con estudios de maestría en educación superior y tiene una licenciatura en psicología, también por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El doctor es responsable del área de atención de masculinidades, diversidades y discapacidades en la Dirección Institucional de Igualdad de Género de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También se desempeña como docente en la Maestría de Estudios de Género de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y como docente en la Escuela Libre de Psicología de Puebla. Ha sido docente invitado en diferentes instituciones de educación superior para impartir seminarios, diplomados en temas de estudio de género, masculinidades y violencia de género. Cuenta con algunas publicaciones nacionales en materia de género, educación, violencia y masculinidades y también es integrante de la Red Mexicana de Pedagogía Social. Se ha formado con temas de género, masculinidades y violencia de género en diferentes instituciones de educación superior, así como en organizaciones de la sociedad civil. También es fundador, productor y conductor del programa de radio por internet Varones en la Intimidad, un programa que toca temas sobre estudios de género y de masculinidades. Tiene participaciones en diferentes medios de comunicación en el estado de Puebla, abordando temas sobre estudio también de géneros y masculinidades. Actualmente, el doctor Cirilo tiene un proyecto de grupos de reflexión para hombres denominado Masculinidades, Salud y Autocuidados. Y bueno, finalmente, el doctor es capacitador, tallerista, conferencista en temas de género, prevención y atención de la violencia masculina, violencia en las relaciones de pareja, educación de géneros, masculinidades y bueno, entre otros temas. Doctor, excelente currículum, excelente trayectoria y bueno, sin más preámbulo, le doy el uso de la voz para que iniciemos con esta magnífica ponencia. Muchas gracias, Andrea, y gracias nuevamente a todas y a todos quienes forman parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla y sobre todo por la invitación, porque bueno, veo también como en esta necesidad de compartir y dialogar. La presentación que voy a hacer, intentaré hacerla como desde lo más sencillo para ir como una parte, digamos, como de explicación también. No voy a meter mucha teoría. Si a alguien le interesa la teoría, con toda confianza, escríbanme. Oye, materiales, libros, con todo gusto, ahí están. Puesto que hay diferentes personas, tanto en instituciones educativas, de la sociedad civil, personas interesadas en el tema, entonces trataré como ir jugando un poco con ello. Entonces me voy a permitir hacer una presentación para que podamos iniciar. ¿Qué es esto de las nuevas masculinidades? Y sobre todo en este marco del 8 de marzo, que también el Día Internacional de la Mujer, y que habla de liderazgos y la promoción de este papel importante. Pero eso no quiere decir que ya estemos como del otro lado, y me parece que el trabajo con hombres es fundamental, no para tener el reflector, sino para entender y comprender que somos también un eje central para cerrar las brechas y todas las formas de violencia contra las mujeres. Entonces me permito
el título que cuando me invitaron, incluso en el cartel se dice nuevas masculinidades, yo le agrego reflexiones sobre la responsabilidad de los hombres hacia la igualdad. Entonces, por ahí voy a arrancar. Para las personas que es la primera vez que tienen este acercamiento, es muy importante entender y comprender que lo que es la masculinidad o qué son las masculinidades. A grandes rasgos son estas formas en las cuales los hombres, por haber nacido con pene y testículos, pues se nos asigna ciertos atributos culturales de comportamiento, de sentir, y que muchas veces estas formas y expectativas que tenemos sobre los hombres se tienen, por supuesto, con las mujeres. Y por supuesto que hay un papel fundamental en la asociación en las familias. Y hablo en las familias desde esta diversidad familiar, los hogares, cómo están compuestos. Es que estas ideas o mensajes que nos dan de qué hacemos los hombres cómo debemos ser desde la niñez, a las niñas también, por supuesto. Entonces los hombres vamos adquiriendo como estos elementos de cómo nos debemos comportar. Y aclaro, digo, yo tengo 47 años y yo soy oaxaqueño y entonces con mi familia que tiene sus orígenes o tenemos nuestros orígenes en la Mixteca oaxaqueña, pues tendrán otras formas de mirar el mundo. Y no quiere decir que sea mejor o peor, simplemente en qué medida estas personas van generando prácticas distintas. Y entonces mi familia, la otra familia que si es de la costa o es de la Sierra Norte de Puebla o es de la Mixteca poblana, tendrá en sus elementos también ideas y formas en las que nos comportamos. Entonces, la socialización en las familias juega un papel fundamental, es decir, no solamente es el padre o la madre, sino tiene que ver también con las formas en cómo el resto de la familia juega un papel fundamental. Bueno, y ahora que estamos en la pandemia y que tenemos este tipo de efectos especiales como el de los tamales, el de los churros, también juega un folclore interesante, porque eso yo no lo veía y lo voy a tomar de ejemplo. Los niños y las niñas ahora que están en la pandemia, ¿a quién ven? Quienes venden en estos espacios públicos, también hay gente que, por supuesto, que necesita comer y hace esto. ¿Quiénes venden los tamales? ¿Quiénes son los que se acercan con sus carritos? ¿Qué están viendo a los niños de estos hombres, ¿no? En el espacio público? ¿Qué nos dicen en casa sobre estos hombres en el espacio público? Entonces son una serie de mensajes y de mandatos que los hombres creemos que se vuelven naturales, ¿no? Y entonces dicen, bueno, pues si es natural y si es normal, pues ya no hay discusión. Ojo, también hay algo muy importante en esta segunda parte que hablo yo las relaciones sociales en las instituciones, tanto en la escuela y en los espacios laborales, y también un tercer elemento, que no son los únicos, aclaro, ¿no? Pero los tomé para el día de hoy, que tienen que ver con los medios de comunicación. Es decir, en las escuelas, cuando éramos de tipo presencial, ¿cuáles eran los juegos que teníamos los niños, las niñas, las y los adolescentes? ¿De qué hablábamos? ¿Con qué jugábamos? ¿No? ¿Cómo era en la hora del recreo? ¿En dónde estábamos los niños y las niñas? Y si a alguien le interesa, ahí hay un texto de Marina Subirats, una española, que habla precisamente del juego como este proceso de socialización de género para niños y niñas. Entonces, también en los espacios laborales, de qué manera los hombres aprendimos cuáles son estas profesiones masculinas y estos trabajos de hombres. Si eso es lo que yo aprendí, ¿cómo me voy a relacionar con otros hombres? No. ¿De qué manera también mi profesión puede estar marcada por discursos en donde solamente pienso que los hombres tenemos y aspiramos a puestos de liderazgo? Bueno. Y otro tercer elemento que me parece que es importante rescatar son los medios de comunicación. ¿Por qué? Bueno, pues mi generación no fue de plataformas, ¿no? De streaming, como le llaman ahora, ni en mi generación había TikTok y todo este tipo de cosas, ¿no? Que parecen ser como, eh, pues para muchos y muchas nuevas, ¿no? Pero
estas plataformas o estos medios de comunicación, ¿cómo influyen en las ideas que tenemos los hombres sobre la masculinidad? Es decir, sobre esta forma de comportarme por haber nacido por este sexo. Y creo que con la niñez también, ojo, hay que ver cómo se están relacionando los niños en los diferentes espacios. O sea, porque de repente pensamos en la escuela, pero ¿qué escuela? Una escuela clavada en la Sierra Norte de Puebla, en la Sierra Negra. Hay que ver cómo están pasando los niños varones este tipo de la pandemia y ahora cómo dialogan, de qué dialogan, ¿no? Cómo se expresan emocionalmente. Que los mensajes que tienen de los medios de comunicación, que no necesariamente puede ser la red de internet, sino otros espacios, ¿no? Otros mensajes, hay que empezar a dilucidar qué es aquello que está mandando. Y también es muy importante entender y comprender que cada familia, cada sector lo va a vivir de forma diferente. Sin embargo, vamos a encontrar ciertos mandatos que son similares. Entonces, los medios de comunicación también en población adolescente y joven es de qué hablan los chavos, ¿no? ¿De qué hablan estos adolescentes con relación a lo que los hombres debemos hacer o comportarnos? ¿Cuántas de estas formas que ellos ven y miran a través de los medios se vuelve como esa realidad y eso normal y eso natural? Y por lo tanto, en una tercera esfera, hablo de los mandatos culturales de lo que es ser hombre. Y esto que nos dicen y que hemos escuchado en las canciones también, pero la cultura los va a mantener. Las mujeres son, los hombres son. ¿No? Es decir, para hablar de masculinidades implica reconocer todo este proceso que, si ustedes lo ven, tiene una base del modelo ecológico. Si a alguien le interesa, ahí está Brenner y el modelo de Hayes. Es decir, no es nada más lo que pasa en casa, sino cómo esto se va reproduciendo a través de los medios y la cultura manda estos mensajes tradicionalistas de lo que los hombres debemos ser. Entonces, para hablar de nuevas masculinidades implica primero reconocer cómo estamos. No podemos pasar a algo nuevo cuando se siguen manteniendo ideas, digamos, montadas en prácticas que afectan la vida de las personas, ¿no? Bueno, hay ideas distorsionadas por la cultura patriarcal y hay que ponerle apellido porque no es nada más una cultura, no. Si habláramos de una cultura de paz, de derechos humanos, de igualdad, hablaríamos de otras frases. Sin embargo, aguas con estas frases y trampas que los hombres podemos usar o hemos escuchado con diferentes personas y que que las damos por hechas. Por eso, ojo, son frases y trampas. ¿Por qué? Uno, las mujeres son las responsables del machismo y lo hemos escuchado sin fin de veces. ¿Por qué? Ah, pues es que nosotros somos las que educamos. La pregunta, ¿y dónde está el papá? ¿Que no él tampoco, él educa? No, pero es que pues él no está. Claro, la ausencia también educa. Un hombre ausente o un papá ausente, ¿sí? Por condición, porque dijo, ahí nos vemos, ¿no? Ahí te dejas con el crío y me voy, o me fui a buscar trabajo y no regresé a hacerme responsable, también están mandando un mensaje a los varones y por supuesto a las mujeres, a las niñas. Pensemos que es un papá que lamentablemente perdió la vida por COVID, ¿no? O por cualquier otra circunstancia, ¿no? Toda pérdida, por supuesto, lamentable. ¿Qué mensajes dejaba? ¿Era un papá tierno, amoroso, solidario? ¿O era un papá autoritario, violento? ¿No? Entonces, ojo, todos y todas somos corresponsables de construir una cultura igualitaria o machista. Sin embargo, mientras los hombres sigamos pensando que solamente las responsables son las mujeres, nosotros nos vamos a lavar muy, muy bien las manos. Esto es, hay que poner mucha atención, porque puede ser que no haya un papá biológico, pero van a aparecer otras figuras masculinas alrededor de un niño o de una niña. El tío, el padrino, el abuelo, el vecino, que finalmente juegan un papel fundamental
para que se den este tipo de relaciones y por lo tanto una socialización de lo que consideramos que es ser hombres. En los últimos 1 año, 2 años he escuchado esta frase, ¿no? O esta idea que se le llama la generación de cristal, ¿no? Y es que esto, ahora los hombres, ahora los chavos, ya cualquier cosa, con cualquier cosa se pueden, ¿cómo dicen? Se pueden tronar, ¿no? Ya no aguantan nada. Claro, porque el discurso que viene a partir de ello es que los hombres sigan, o los hombres sigamos siendo duros, ¿no? Es que ya no aguantan, ahora ya cualquier cosa es sensible. A ver, las personas desde que nacemos, salvo alguna situación distinta, pues tenemos el desarrollo de una vida emocional. Que la cultura, la sociedad, las familias y los medios nos digan que sí, que no, eso es distinto. Y estos mandatos de esta generación de cristal no es más que nuevamente, una frase que mantiene el orden de género tradicional para los hombres. Es decir, una cultura machista que va a seguir exigiendo hombres fuertes, duros y que no se sientan vulnerables. Otra frase que hemos encontrado también tanto en redes como en conferencias, talleres, es que a los hombres también nos matan. Por supuesto, nadie ha dicho que no nos maten. La pregunta es, ¿quiénes son los principales agentes generadores de violencia ante los asesinatos de hombres? Pues son otros hombres. Digo, basta que revisemos los datos en el Instituto Nacional de Geografía, ¿no? Es muy importante. Por ejemplo, en hombres más o menos de mi edad, los asesinatos por riñas, por todos estos, tienen que ver con de las principales causas de muerte en hombres. Claro, a los hombres también los matan. Y no hemos visto a personas que alcoholizadas manejan y ponen en riesgo a sus amigos o a otras personas. Ese es el asunto. ¿Cómo aprendimos una masculinidad que va también creando otras formas de expresión para no asumir responsabilidades? Y por supuesto también vamos a encontrar esta frase que dice, ¿no? Los hombres también sufrimos. Claro, el problema es que el sufrimiento lo relacionamos primero con algo negativo y segundo con algo que se considera femenino. Y entonces, si yo sufro y esto creo que es como débil, pues entonces no soy hombre. No, pues yo sí quiero ser hombre. Y esto nos pone en una situación muy fuerte en la vida emocional de los varones. Entonces, ojo, hay toda una serie, ¿sí?, de condiciones que se dan y que aparecen en el imaginario de nuestra sociedad y en la cual no ponemos la atención necesaria y la damos por hecho. Es decir, ya no se pone a discusión. Rita Segato, voy a sacar un poquito para que veamos de dónde viene todo esto que estoy diciendo, o de otras autoras y autores, por supuesto, pero bueno, en los últimos meses, 1 año más o menos, revisando a esta autora, ella habla de los mandatos de la masculinidad, ¿no? Y dice, a ver, ¿cómo podemos generar una contrapedagogía de la crueldad? Y ella dice, a ver, el patriarcado, la cultura machista es la primera pedagogía de poder y expropiación del valor de las personas, tanto de mujeres y de hombres. La cultura machista, ¿cómo nos va exigiendo a los hombres aguantar y no llorar? El de pues, pégale o te pego yo. Es decir, mantenemos estas formas del ideal masculino. Y aquí es donde ella dice, ¿se acuerdan que venía una frase que decía, bueno, los hombres también sufrimos? Por supuesto, el problema, y lo dice Rita Segato en un texto que se llama La contrapedagogía de la crueldad, dice, los hombres no hemos podido identificar o silenciamos nuestro propio sufrimiento. ¿De qué podemos? Y es una pregunta que dejaría, y si quieren contestar ahí en el chat de Facebook, ¿cuándo los hombres expresamos sufrimiento? A ver, sería muy buen ejercicio, ¿no? Porque también va a aparecer como esta frase, ¿cuándo sí me doy permiso, no? A ver, ahora resulta que me tengo que dar permiso
como si hubiese alguien de mayor autoridad que le tengo que decir, oye, ¿me dejas? ¿No? ¿Cuándo? A ver si por ahí en el chat escriben esto, ¿no? Sería genial. ¿Cuándo los hombres identificamos y expresamos este sufrimiento? Y ahora la pregunta es, ¿y cuando lo estoy viviendo, qué hacemos para resolverlo? Porque silenciar nuestra vida emocional y este sufrimiento implica que hay mandatos de la masculinidad y que también voy a retomar de algunas autoras, entre ellas Irene Meller, Maribel Burín, argentinas, y Elizabeth Badinter. Y ellas dicen, Elizabeth Badinter dice, a ver, los hombres nos configuramos a través de 3 elementos. 1, no ser mujer. Es decir, yo me voy a identificar tratando de no ser y parecer una mujer. 2, no ser un bebé. No, pues ya estoy grande, a ver, yo sí lo puedo hacer, ¿no? Y entonces ahí estamos los hombres, uy, le pegan en la casa, es el nenito, no, yo no soy bebé, no. Y tercero, no ser gay. Y aquí viene la práctica de homofobia, transfobia o lesbofobia que podemos generar los hombres en nombre de la masculinidad. Entonces, si esto está pasando, ¿de qué manera estamos conviviendo los hombres? Pues estamos siguiendo los mandatos de la masculinidad tradicional. Y por lo tanto, también retomo esto que dice la autora Rita Laura Segato, dice, los hombres tenemos que probar que no somos vulnerables. Yo me acuerdo cuando era chavito, pues digo, también pasé por ahí, pues, ¿no? Ya que no comes picante, ya que no le chiflas a la niña, ¿no? Pues el tema del acoso y hostigamiento, el acoso callejero que producimos los hombres. Bueno, ahora sería como, que no le mandas un meme, ¿no? Que tiene que ver con esa, o que no le pides el pack, ¿no? Tiene que ver con esos mandatos, los cuales los hombres tenemos que probar que sí somos fuertes y no somos vulnerables, ¿no? Probar que somos hombres para mantener el prestigio y el estatus. A ver cuántas chavas tienes, ¿no? Pues mira, yo sí me echo tantas chelas, etcétera, 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 ¿no? Y por lo tanto, si los hombres hacemos todo esto, dice Rita Segato, así renovamos nuestra vigencia y el corporativismo. Es así como cuando renovamos nuestra credencial, ¿no? Del supermercado o de la escuela, ¿no? Miren, ¿no? Ya ven, yo sí pertenezco a este grupo bien machín, ¿no? O sea, obvio, no lo hacemos así, pero solo que en el momento que estoy probándome constantemente y que lo puedo hacer, solo así le estoy diciendo al resto, mírenme, yo sigo en el grupo, ¿no? Y por aquí han ido comentando cosas que agradezco, estoy monitoreando para que vean que sí les estoy siguiendo. Y hay alguien que dice, Abigail, no, es la que me sale, dice, los hombres prefieren no expresar sufrimiento por miedo a que le critiquen, o sea, una burla. Están tan aferrados a su machismo que prefieren sufrir internamente a expresar su sentir y ser criticados por personas con sentimientos. Ojo, no, y qué bueno, gracias a Abigail Rodríguez, que dice algo muy interesante, ¿no? Y por supuesto, habrá hombres sensibles que para allá vamos. Ojo, las personas tenemos sentimientos y emociones desde que nacemos, salvo alguna situación ajena que no nos permita ir en el sistema nervioso y la amígdala y todo esto que se da. Ojo, a ver, pero en la cultura hay un grupo de hombres, hay un sector que cuando lo hace puede ser calificado como poco hombre. Hay otros donde el sector familiar aprendieron a convivir y expresar esto. Y habrá a unos que se nieguen a vivirlo, ¿no? ¿Por qué? Por este mandato. Muy bien, gracias por sus comentarios. Eso hace como muy interactivo y muy enriquecedor el ejercicio. A los hombres también se reprime desde niños, por supuesto, y ahorita vamos a verlo, Nancy, y eso es muy importante, ¿no? Bueno, y ahí dejaron un mensaje para la comisión, entonces, de la conferencia. Bueno, sigamos entonces. Las nuevas masculinidades, ¿no? Porque pues de eso se trata el título, porque van a decir, oye, pues ¿cómo estás hablando de las nuevas masculinidades y no le entras al asunto, ¿no? A ver,
y un concepto para la reflexión. Me voy a permitir, ahora sí, ¿no? Vean, cómo uno reproduce el discurso. Voy a, con ustedes voy a compartir un material que circuló mucho en las redes y es bien interesante. Pongan atención porque de ahí vamos a ir viendo ciertas pautas que están en nuestra cultura y que luego hablamos de las nuevas masculinidades. A ver, voy a poner entonces el material. Cuando las tareas del hogar desbordan a las mujeres. Un grupo de hombres que resuelve todo tipo de problemas aparecerá y las ayudará, haciendo lo que mejor saben hacer: simular. ¿Qué hay que comprar? Decime y lo hago. ¿Por qué estás haciendo todo eso sola? No eres avisado. Si vos no me lo decís, yo no puedo saberlo. No soy adivino. Pichi, tranquila. Yo te ayudo. Los ayudadores. Un grupo de hombres con distintas habilidades y que no toman ningún tipo de decisión o acción proactiva en las tareas del hogar y de cuidado. Encontralos en tu familia, en el trabajo y grupo de amigos. Bueno, es muy importante que estos ayudadores, en el marco de la igualdad y los derechos humanos, pues agarramos muy buena onda el discurso, ¿no? Como que yo ya cambié. Sin embargo, ¿cuántas veces escuchamos este tipo de mensajes? Digo, yo en su momento me he cachado también. Tampoco crean que, ay, no, ya pasamos al nivel zen, ¿no? No, no se trata de eso. Hablar de las nuevas masculinidades tiene que ver, y no lo puse aquí, nos invita a pensar desde las diferentes conferencias mundiales de las mujeres. Es decir, el desarrollo para todos y para todas. Hay una serie de mitos, distorsiones sobre el trabajo de la igualdad de género. La igualdad de género no es una cuestión ideológica porque no te impone algo. Tú decides algo que te proteja, algo que te cuide, algo que desarrolle, pero que no atente contra ti ni contra otras personas, ¿no? A lo mejor alguien dice, bueno, yo sí quiero, pues que a mí me vaya así, ya teniendo todos los conocimientos y elementos, es una decisión que alguien va a tomar y que hay que asumir las responsabilidades de ello, ¿no? Entonces, es importante entender y comprender que desde Naciones Unidas y diferentes organismos internacionales han hablado sobre la importancia del trabajo a la igualdad, que no es una ideología, hay que dejarlo claro, ¿no? Ideología es imponerte algo y decir que de aquí no sale, ¿no? Un ejemplo es el sistema binario, ¿no? La sexualidad se desmontó, por ejemplo, desde el DSM-3, por ejemplo, la homosexualidad salió del DSM-3, de los trastornos mentales, ¿no? Que rigen, ¿no? Y hay gente que sigue pensando que están ahí, ¿no? Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado nada más. Busquen información científica, es muy importante, por favor. Entonces, vamos a ver qué sucede con esto de las nuevas masculinidades y las trampas que pueden haber. Hay un aparente cambio, pero no se asume la responsabilidad de su vida. No, pero si yo ya hago cosas en casa, ¿no? Pero, oye, pero ¿qué onda con tu cuidado? No sé si han escuchado esta frase de algo me tengo que morir. Es decir, hombres que aparentemente ya generamos prácticas distintas, sin embargo, tampoco asumimos lo que nos corresponde, ¿no? Las tareas, ojo, las tareas en casa no tienen sexo, ni es para hombres, ni es para mujeres. Todas las personas lo podemos desarrollar, ¿no? Que nos enseñaron históricamente, eso es algo. Pero también hay culturas que lo han hecho, ¿no? Por ejemplo, los militares saben cocinar, saben planchar, saben barrer, ¿no? Lavan su ropa, hacen ese trabajo.
Hay algunos que lo hacen en casa y otros no, que esperan a que se lo hagan, pero bueno. Los hombres que hablamos de la nueva masculinidad o las nuevas masculinidades, una de las trampas que también pueden pasar es seguimos usando nuestros espacios de privilegios para justificarnos con así es la vida. Híjole, no, pues es que sí está bien difícil. O sea, no hacemos, o sea, aparentemente ya hicimos cambios, pero en el discurso, en la práctica seguimos justificándonos de las desigualdades, ¿no? Soy sensible, pero culpo a la persona. Ojo, a ver, por supuesto, es un proceso. Tampoco crean que ya porque ya soy sensible y expreso mis emociones, con eso cambio. No. Es muy importante esto. Todas las personas podemos desarrollar la sensibilidad en el arte, a través del baile, la música, el canto. O sea, las artes juegan un papel fundamental desde la escuela, ¿no? Y ahora en casa, ya imagino a mis compañeros y compañeras, profesores, profesoras, toda la magia que tienen que hacer para desarrollar prácticas artísticas, para que el niño o la niña las desarrolle en casa, ¿no? Y entonces, del otro lado del monitor o de la pantalla, el niño o la niña dice, es que mi maestra o mi maestro me dejó esto de tarea, ¿no? Y yo como papá puedo decir, claro, hija, no, es que es la expresión, es muy buena. Mi amor, apóyala a tu hija, porque mira, tú le sabes mejor que yo, ¿no? O sea, bien ayudador, ¿no? Como el ayudador, ¿no? Sí, soy sensible, pero pues responsabilizo a la persona o la culpo de que es que todo me hacen. Y vamos a ir a ver, vamos a ver más en un momento una propuesta. Ojo con la pandemia. Vinieron nuevos cambios, otras formas. La pregunta es cómo se distribuyen las tareas y espacios dentro del hogar. Parece ser como, ay no, pero no pasa nada. No, sí pasa. ¿Cuántos tienen ese espacio o ese lugar adecuado para desarrollar su trabajo y cuántos no? ¿Quién hace qué en el espacio doméstico? A todos y a todas, si aprendemos a convivir en casa, las cosas cambian. Es decir, si todos y todas vivimos en casa, a todos y a todas nos toca el trabajo doméstico. Si hay alguien que dice, bueno, pero es que así me gusta, así me siento contento, así me siento feliz y porque me gusta desarrollarlo, adelante. Tampoco es un rollo de, no, mira, cambia el mundo. Si eso es, tú sientes que es parte de tu desarrollo, adelante. El problema se vuelve cuando te dejamos a ti toda la responsabilidad y yo estoy como buen ayudador, me hubieras dicho y te ayudaba, ¿no? Y dices, sí, termino cansado, ya siento agotado, ya me siento agotada, ¿no? De repente es mucha chamba. Y hay un ejercicio muy sencillo, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, ¿qué hacemos mujeres y hombres? Y yo creo que con ese buen ejercicio podemos decir, ay, caray, ¿no? Sí cambié como hombre o sigo siendo como usando esos privilegios nada más a mi beneficio, ¿no? Algo que me encontré y me lo han dicho como 3 compañeras y 4 compañeros es esto, ¿no? No, oye, sí, pero pues yo quiero cambiar, pero no hay grupos de hombres. No, pues hay muchos. Con la virtualidad hay muchos. Por lo menos hay uno en cada estado. Por lo menos hay uno en cada estado, ¿no? Y la excusa es, es que siempre ven lo mismo, yo quiero algo más. También hay apoyo terapéutico. Hay espacios terapéuticos a bajo costo gratuitos. O sea, los hombres no es porque ya leí algo, ya cambió. Si no se practica, es difícil que se cambie, ¿no? Y esto, ojo, porque la trampa de una cultura machista, conservadora, dice, ay, es que ahora quieren volver a los hombres mujeres. No, el trabajo doméstico no tiene sexo. Las emociones no hay masculinas ni femeninas, las emociones son emociones. Que la cultura nos dijo qué podemos expresar los hombres y qué cosas no, eso es distinto. Y ojo, esto lo he platicado con unos compañeros en el sur, uno de ellos en Bolivia, Jimmy Tellería, que las trampas de hablar de las nuevas masculinidades, si no desmontamos la cultura machista, lo que puede generar son
neomachismos. Es decir, como los ayudadores. Hay una apariencia de cambio, sin embargo, sigo manteniendo el control y dominio sobre las mujeres, en el trabajo, en la familia, en las relaciones de pareja, en los discursos políticos. Esos son los neomachismos. Son personas que dicen, yo no le pego a las mujeres, ¿no? Pero las menosprecio con mis palabras, las minimizo, ¿no? Entre compañeros seguimos haciendo chistes sexistas, homofóbicos. ¿No? Ojo, hay que tener muy claro este tipo de cosas. Entonces, ¿de qué masculinidades hablamos si estamos en el tenor de las nuevas masculinidades? Desde que nacemos los hombres aprendemos muchas cosas, pero tenemos la capacidad de reaprender. Es decir, necesito identificar qué es aquello que me ha afectado y que en nombre de esa masculinidad tradicional me dijeron que era lo mejor. ¿Y saben qué, compañeros? Sobre todo va dirigido más a los compañeros, no quiere decir que excluya a las compañeras, pero compañeros, si tú eres de los que dicen, ay, pero pues ahora ya cualquier cosa, o estos de nenas. ¿Saben dónde empezamos a ver en este último año el resultado de los cuidados de los hombres en nuestra salud? Con la pandemia. ¿Quiénes aparecíamos como el factor de alto riesgo ante el COVID? Los hombres. Tema diabético, la hipertensión, el sedentarismo, el sobrepeso, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cómo nos cuidamos los hombres? ¿Cómo generamos prácticas de autocuidado? Y si quieren, échense un clavadito a INEGI y vean las causas de muerte en los hombres y nos vamos a llevar una sorpresa. Los hombres estamos perdiendo la vida por prácticas machistas, que no solamente es violencia hacia otros hombres, sino también violencia contra nosotros mismos. Y no es pobrecitos de nosotros, no, es pongamos atención y ¿qué vamos a hacer? Por lo tanto, ¿cuáles son estas de qué masculinidades estamos hablando? Pues de prácticas de igualdad, de respeto, de equidad hacia uno mismo y hacia otras personas. No estamos hablando de algo que no nos hayan dicho durante la vida. Por ejemplo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla tiene los cuentos de bandera blanca ahí. Échese un clavado, todo este desarrollo y esta gran producción de Tania Sabugal, lo que nos vino a decir es queremos una niñez libre de prejuicios, que pueda vivirse desde otro lugar, que pueda ser más amorosa, que pueda ser más cooperativa, que aprenda a resolver los conflictos sin violencia. Ahí están. De esas masculinidades también hablamos. Implica el buen trato conmigo mismo. Promoción de convivencia sin discriminación, sexismo, machismo y homofobia. Todo esto está en parte de los derechos humanos. Si me equivoco, pues ahí. Ya la comisión me dirá, pues Cirilo, te invitamos a un curso para que te actualices. Pero tiene que ver que esta convivencia. ¿Cómo voy a ejercer algo que no conozco? ¿O cómo voy a reclamar algo que no lo he comprendido? Y es muy importante que desde las familias, las escuelas, todas las instituciones, podamos articular promociones de convivencia sin discriminación. Esto nos ha afectado. Voy a poner otra vez el ejemplo durante la pandemia. ¿Qué pasó en un momento dado que a lo mejor un vecino, una vecina tuvo COVID? Como no sabíamos qué estaba pasando, no sabíamos qué situaciones tendrían como resultados, porque esto es algo nuevo para muchos y muchas, pues se les empezó a violentar. Y vimos notas del sector salud, ¿no? Médicos, médicas, enfermeras, que vivieron violencia. Es decir, se les discriminó, se les estigmatizó y se les violentó. Es decir, un modelo ideológico tradicional que se cierra a no leer y a comprender otras formas y expresiones de vida, son quienes excluyen y violentan a las personas. Por eso las masculinidades nos invitan a promover convivencias libres de discriminación,
sin sexismo de que los hombres somos más que las mujeres, etcétera, sin prácticas machistas entre los propios varones, pues, y sin homofobia, lesbofobia, transfobia. Digo, esto está ya en muchos instrumentos internacionales, nacionales, legales y estatales. ¿Qué vamos a hacer los hombres ante ello? Que es una pregunta. Construcción de espacios seguros, autocuidados y relaciones igualitarias. ¿Cómo le vamos a hacer desde casa? ¿Cómo le voy a hacer conmigo mismo? Y una pregunta que dejo ahí para que la vayan contestando. ¿Cómo estoy generando prácticas de autocuidado conmigo? ¿Qué hago para nutrirme como persona? No solamente en la alimentación física, sino en muchos espacios. Leo, camino, me muevo un rato, dialogo con mi familia. ¿Qué hago? ¿Sí? Y las relaciones de igualdad están en el artículo 4 de nuestra Constitución. Y en el primero nos hablan de que en este país no se puede discriminar. La pregunta es, ya está ahí. Ahora, ¿qué voy a hacer yo para que esto se haga real? Y algo muy importante en las masculinidades es dejar de justificar nuestra violencia y tomar acciones para detenerla. Porque luego decimos, no, pero es que mira, pues, si él es violento, pues, yo no voy a dejar. A ver, claro, no estoy listo que seas tapete o que mira, no. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú para no reproducir el modelo violento? Y espacios de aprendizaje hay muchos, no hay uno solo. Hay muchos. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y como dicen unos amigos en Jalapa, Veracruz, ¿qué voy a hacer para responsabilizarme de mi vida? ¿Qué tipo de tratos quiero hacer con las demás personas? Híjole, soy bien celoso, no sé, pues pido ayuda profesional. ¿No? O voy a un grupo de autoayuda para hombres. En Puebla hay espacios. Oye, ¿qué crees? De repente, híjole, sí, me doy cuenta que luego hago comentarios que afectan a las personas. Ok, bien, ya te diste cuenta. Ahora, ¿qué vas a hacer? Y a grandes rasgos, yo he retomado en este último año también una lectura de la educación de Paulo Freire. Y Paulo Freire nos va planteando durante el proceso de sus lecturas, desde la pedagogía del oprimido, dicen, bueno, ¿cómo un oprimido puede salir de su opresión? ¿No? Es decir, ¿cómo los hombres, ante una cultura machista de mandatos tradicionales de género que nos afectan en nuestra vida, porque ya les dije, veamos las causas de muerte que tenemos los hombres y resulta ser que muchas de ellas son porque no aprendimos a generar prácticas de autocuidado. Pero lo que dice Paulo Freire, dice, bueno, entonces, porque si yo reproduzco en nombre de liberarme el mismo modelo opresor, pues lo único que estoy haciendo es lo mismo. Entonces dicen, bueno, a través de la escucha, la comunidad, de crear otras formas. Y entonces nos va llevando Paulo Freire hasta otro lugar que me parece también maravilloso, que se llama así una pedagogía de la esperanza. Y la esperanza, por ejemplo, me gusta retomarla desde el doctor Antonio Ramírez Hernández, que creó el modelo de atención para hombres en América Latina. Su libro se llama La violencia masculina en el hogar. Y es este modelo de atención a hombres que generamos violencia y queremos aprender a detenerla y construir otras formas de relaciones. Antonio nos pone dentro de las emociones y sensaciones que vivimos los hombres cuando buscamos hacer cosas distintas, y él la esperanza la define como, sé que voy a obtener algo importante para mí, pero esto importante para mí me nutre a mí y puede nutrir a las demás personas. Ojo, no es un acto egoísta, pues no nada más es para mí y ya, ¿no? Ok, puede ser que no quiera compartirlo y se vale. Lo que no se vale es que esto destruya a otras personas. Entonces, hacia una pedagogía de la esperanza nos está abriendo la posibilidad de ir construyendo otras formas de relacionarnos. Bueno, él es Paulo Freire. Y yo retomo de él el diálogo emocional para la liberación. ¿Se acuerdan que decíamos, bueno, si hay un modelo opresor que nos dicen a los hombres que no llores, no seas nena, eres hombre débil, de cristal, chalala, chalala, ¿no?
El diálogo emocional para la liberación es muy importante. En los grupos de trabajo con hombres, durante la pandemia, si algo que los hombres no podíamos expresar fácilmente era el temor, los miedos. Porque se nos enseñó que un hombre no debe tener miedo. No, el miedo forma parte de nuestra persona, ¿no? El diálogo emocional implica reconocerme a mí como persona, ¿qué está pasando conmigo? Reconocer este miedo, ¿de dónde viene? ¿Qué me está indicando? El miedo no es negativo, ojo, ¿eh? El miedo nos invita a pensar también y a reflexionar en las sensaciones de que puede ser puede ser que pierda algo importante para mí. Y si esto que es importante para mí, ¿qué voy a hacer yo? No para mantener y aparentar, sino para que esta relación, este cuidado conmigo mismo, sea saludable. Y los hombres llegamos con la pandemia que no habíamos hablado del miedo que teníamos que pasar algo en la familia. Y nos estamos encontrando en los grupos. Entonces es importante dialogar emocionalmente entre hombres con las familias sin esto del qué dirán. Porque el qué dirán es otra vez poner allá afuera una expectativa para cumplir. Pero acá adentro la pregunta es si en realidad estoy siendo muy honesto conmigo. De Paulo Freire también retomo la palabra generadora. Bueno, es toda la propuesta que hace él, que a través de una palabra importante, significativa en la comunidad, las personas vayan identificando cada letra y que vean lo que pueden componer. Algo similar nos pasa a los hombres. ¿Cómo hacer de la emoción como una forma de concientizarnos como personas, como sujetos? Si genera conciencia en mí, por supuesto que podemos humanizarnos. Y no quiere decir que no seamos humanos. Ojo, lo que quiero decir es que nos miremos a nosotros mismos y a las demás personas con el valor que merecen. Un hombre machista no ve eso. Un hombre machista piensa en sí mismo y no importa lo que digan los demás, porque soy bien hombre y qué. Los cambios en los hombres pasan por una concientización, por una forma de humanizar. Y esta pandemia, si no nos deja vernos como un colectivo más humanizante, ¿saben qué? Vamos a seguir generando competencias para pisotear a los que siempre han estado en la parte considerada abajo, ¿no? Dice Paulo Freire que si logramos concientizar, humanizarnos, por lo tanto podemos transformar a partir de la acción. No es, ya lo pensé, ya cambió. No, hay que hacerlo. Hay que generar las prácticas. Hay que buscar herramientas. No porque lo piense cambió, no. Es su parte, pero hay que hacer cosas. Si los hombres queremos que las cosas sean igualitarias, sean más amorosas, más, digamos, armoniosas, pues tengo que hacer prácticas de igualdad, conversar conmigo mismo, con las demás personas, cómo nos sentimos en casa. Y por lo tanto, esto nos ayuda a construir masculinidades disidentes al modelo patriarcal. Es decir, disidentes a esta cultura machista, que el machismo nos ha matado también entre varones. No es nuevo. ¿Cuántos hombres pierden la vida por otro hombre porque se le quedó viendo feo? ¿No? A veces dice, por eso, pues sí, porque la cultura machista hace eso, destruir. Y dice, había un video hace años de un colectivo nicaragüense que trabajaba con hombres que decían ellos que el machismo era como el eucalipto. Dice, crece alto, echa mucha sombra, sus raíces son profundas y seca lo que está alrededor. Eso es el machismo. Las masculinidades disidentes, las nuevas masculinidades, las masculinidades alternativas, es dejar este tipo de culturas porque no nos está ayudando en nada. Aparentemente algunos hombres dicen, no, pues yo quiero ser así. Sí, pero las consecuencias son feminicidios, abusos sexuales, violencia, acoso callejero, ciberbullying, y todo este tipo de prácticas que afectan hacia las personas. Y
voy a ir cerrando con esta parte que le llamo el buen trato como una opción de vida. Ya que hay otra autora, por si alguien le, ¿cómo se llama? Se llama Fina Sanz, si a alguien le interesa, tiene un libro que se llama El Buen Trato, y entonces Fina Sanz lo que plantea es en qué medida los autocuidados y el buen trato conmigo mismo genera una mejor condición personal, relacional y con el mundo. Y esto es muy, muy importante. Fina Sanz nos dice, aprendimos y normalizamos el verbo el del maltrato, lo pasamos a maltratar. Y ese se mantuvo. ¿Por qué no generamos el verbo buen tratar? Y las preguntas que yo invito para la reflexión y después para la acción, ya cada quien decidirá cómo, es ¿cómo nos cuidamos? ¿Cómo generamos prácticas de autocuidado y buen trato conmigo mismo? ¿No? ¿Qué hago para estar y sentirme emocionalmente mucho mejor? Ojo, no se dice, ojo, porque de repente dicen, oye, pero entonces ya no siento la tristeza. La tristeza forma parte también de ti. Muchos hombres, cuando sentimos tristeza, y dice Antonio Ramírez, la tristeza es, perdí algo importante para mí. Y los hombres llegan a terapia o a los grupos cuando su relación está por terminarse, cuando hay una situación muy grave de violencia contra los hijos y que dicen, no, es que yo no quería ser así, ¿no? En esos términos, ¿no? Los hombres también sentimos tristeza cuando perdemos el empleo, por supuesto, ¿no? Porque si efectivamente los mandatos culturales nos dijeron somos los proveedores, y entonces como nos centramos solamente en ese punto, dejamos de ser creativos en otro. El buen trato también implica la creatividad, implica reconocernos y valorarnos a partir de las diferencias, ¿sí? Entonces, si queremos que las cosas cambien, y esto lo dicen unos amigos de España, dejémonos de autocomplacencias masculinas y asumamos nuestras responsabilidades, ¿no? Rita Segato nos dice, si hay pedagogías de la crueldad, ¿no? Hay personas que dicen, es que a mí no me gustan los perros, y estás en todo tu derecho que no te guste, pero eso no te da derecho a lastimar al perrito, o al gatito, o a las plantas. Puede ser que no estés de acuerdo con ciertas expresiones culturales en la diversidad cultural, pero eso no te da derecho, o no nos da derecho, me incluyo, a violentar a las personas por la diferencia, ¿no? Eso pasó en la Edad Media. Hagamos algo para descolocarnos desde esos lugares donde la oscuridad violentó a muchas personas y que en realidad las luces nos brinden las posibilidades de generar cambios. Rita Segato dice, una forma que tenemos los hombres para generar cambios es desmontarnos de este mandato de la masculinidad tradicional, que no es más que otra cosa que desmontar el mandato de la dueñidad. Es decir, los hombres no somos dueños de las personas. No es me tienes que obedecer porque soy tu padre o porque soy tu esposo o porque soy tu novio. Todas las personas tenemos o merecemos un trato de igualdad. Todas las personas valemos lo mismo. Y si los hombres en realidad queremos generar cambios, dejemos de sentirnos dueños de las demás personas. Y bueno, pues yo ya casi cierro, se me estaba yendo esta. Y esta frase está en la red, en internet, y me gusta mucho, porque algo similar nos pasa, hablo desde mis pares varones, ¿no? Y esta frase me gusta y dice, el pez nunca descubre que vive en el agua. De hecho, porque vive inmerso en ella. Su vida transcurre sin advertir su existencia. De igual forma, cuando una conducta es normalizada por un ambiente cultural dominante, se vuelve invisible. Hay muchos materiales en internet, hay muchos materiales en la comisión en las comisiones estatales de derechos humanos, el caso de Puebla es una de ellas.
en la nacional, en grupos universitarios, hay en universidades públicas, hay material. Salgamos del agua para poder aprender a convivir en los diferentes espacios de la vida cotidiana. Y pues bueno, esta semana ha sido de mucha charla, mucho diálogo, me ha gustado, pero ya como que la garganta empieza a sentir que ya es jueves. Y bueno, pues muchas gracias y les pongo a Guille que me encanta desde esa ternura y de esa magia que puede tener un niño y que las y los adultos, no nos olvidemos que la niñez juega un papel fundamental. Hagamos algo y empecemos con nosotros mismos. Pues muchas gracias. Pues Andrea, ¿qué más? Yo quisiera seguir, pero bueno, las actividades también siguen. Y de verdad, muchas gracias a las personas que siguen y algunas personas de materiales, pues hay sin fin de textos en las redes, ¿no? No sé si me dejan hacer como algunos, mencionar algunos portales o Facebook. Adelante, doctor. Por ejemplo, en México está la Red de Cómplices por la Igualdad, que es un grupo de trabajo colaborativo de diferentes sectores académicos, no académicos, de la sociedad civil, mujeres y hombres trabajando por un mundo igualitario. Bueno, pues ahí pueden encontrar material. Nuestros queridos amigos de GENDES, Género y Desarrollo AC, que es una asociación civil en la Ciudad de México, tienen, entren a su página www.gendes.org.mx, creo que así es, y ahí entran a la página y hay una pestaña donde dice publicaciones y ustedes pueden descargar los manuales. Así, amigos de Gentes, pues ahí ya, ya me atreví, ya no tomé permiso, pero mira, ya atreví a decirles que pueden descargar, porque además son de acceso libre, manuales, materiales para la niñez, para la adolescencia, para trabajar masculinidades. Bueno, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla tiene ahí los cuentos, por favor, aprovéchenlos. Vayan con los cuentos de Bandera Blanca, que están maravillosos. Yo creo que muchos chavos, muchas chavas de veintitantos años han de decir, ay, sí me acuerdo cuando yo escuchaba esos cuentos. Pues promovámoslo, promovamos este tipo de conocimientos que nos ayuden a ser mejor personas. Pues Andrea, muchas gracias a todos y a todas. De verdad les agradezco. Un abrazo a la familia que también por ahí se conectó. Y la porra oficial. Doctor, pues mira, de verdad, muchísimas gracias. Qué tema tan interesante, ¿sí? Tema de actualidad, también tema pues un poco controversial, también podría decirse así. En el chat tenemos diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, ¿sí? Pero bueno, yo tengo una pregunta y me gustaría saber ¿cuándo fue que este tema de las nuevas masculinidades empezó a surgir con más fuerza? ¿Sí? Ok. Muy buena pregunta. A ver, desde la parte activista y académica, por supuesto que el feminismo juega un papel fundamental. Y hay que leer sobre feminismo para comprender. Y bueno, hay textos muy sencillos como el de Nuria Varela, de Feminismos para Principiantes, Marcela Lagarde. Hay textos académicos, la verdad, muy de fácil acceso, de investigadoras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y muchas universidades. Bueno, ¿por qué hablo de esto? Porque los hombres no llegamos a reflexionar así porque sí. El feminismo jugó un papel fundamental. Y el feminismo no está en contra de los hombres. Ojo, miren, esa frase también se me olvidó ponerla. El feminismo no está en contra de los hombres. Vino a decirnos que hay condiciones en las cuales las mujeres pierden la vida por prácticas y culturas que mantienen la desigualdad y la subordinación sobre las mujeres. La pregunta es, dijo, bueno, compañeros, pues, ¿y ustedes qué van a hacer, no? Porque también hablan de la democracia, hablan de la igualdad, hablan de la fraternidad, y bueno, Revolución Francesa es la primera que se me viene acá. Y resulta ser que en la Revolución Francesa no había esas prácticas de igualdad como se mencionó. Es más, a Olympe de Gouges, por escribir los derechos de las mujeres y las ciudadanas, pues la mandaron a guillotinar, y no la mandó a guillotinar un rey ni nada de eso. La mandó uno que luchaba por la igualdad. Ojo, por eso los neomachismos son muy interesantes. Entonces, toda esta ola desde el feminismo muy importante, ¿no? Digo, si no lo he leído, criticarlo sería también un error. Es muy importante que muchos hombres venimos desde ahí. Y vino a decirnos en qué medida la cultura machista nos está dañando. Solo que
aquí nos toca hacernos cargo de nuestras vidas a los hombres. Las compañeras tienen su agenda con muchos temas y los hombres tenemos que hacernos cargo del machismo que generamos. Entonces, muy, muy importante eso, sobre todo porque se ha tergiversado también qué es el feminismo y, ojo, también hay que echarnos una leída. Hay materiales muy buenos también que presentan en algunas universidades, entonces vale la pena. Entonces va surgiendo y la primera vez que estuvimos en la agenda de los hombres fue llevada por las mujeres, ojo, con el tema de la paternidad y la paternidad responsable y la salud reproductiva en 1994 en la Conferencia Internacional del Cairo, Egipto. ¿Por qué? Porque la mortalidad materno-infantil era muy alta. La pregunta es, ¿y qué estamos haciendo los hombres para una paternidad responsable y el cuidado de la salud sexual y reproductiva? Ah, pues desde ahí viene. Y se vino todo el boom en América Latina y en otros sectores en Estados Unidos y en Europa, ¿no? En Australia, por ejemplo, también, que vinieron trabajando con hombres. Y en el primer colectivo en México se construyó en 1993 y de ahí vinieron muchas organizaciones en México y en Puebla, pues desde ya hace un ratito se construyó el colectivo Equidad, Bienestar y Salud, que trabaja el modelo de atención con hombres desde hace casi 9 años, ¿no? El querido Gabriel Licea y Horacio Torres de Ita son quienes facilitan. Y bueno, y algunos otros que seguimos moviéndonos entre el espacio académico y los espacios de la sociedad civil o por proyectos personales, ¿no? Entonces, por ahí va más o menos. Sí, esto nos llevaría a otro tema, pero mira tu pregunta muy, muy buena. Ok, perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias. Y tengo otra pregunta también, yo. Adelante. Así como existen diferentes tipos de lo que es el feminismo, por ejemplo, el feminismo socialista, el feminismo liberal y todo, también existen diferentes tipos de masculinidades. Hay diferentes corrientes que atienden el tema de los hombres. Hay modelos que se llaman mitopoéticos, que buscan como la esencia y redescubrir al hombre, pero no cambian las prácticas, digamos, de poder, ¿no? Es decir, son hombres que quieren ser espirituales, pero sin dejar de ser machistas, pues. Así yo los consideraría, ¿no? Por eso los riesgos de la nueva masculinidad, si no desmontamos la cultura de la dominación y el control, seguiremos siendo hombres machistas, pues, aunque nos pongamos otro apellido. También hay otras corrientes, por ejemplo, que sí los hemos visto mucho con los grupos conservadores de ultraderecha, que son los men's right, que son los de las mujeres nos están quitando el poder y no hay que mantenernos hombres, y son los que pues mantienen estos discursos de odio y por lo tanto en América Latina lo que se ha visto son los feminicidios y otro tipo de prácticas. Ojo, no estoy diciendo que sea la única causa. Es una vertiente. Otros son los que son disidentes del modelo y que están construyendo otro tipo de prácticas. O sea, no, hay diferentes expresiones. Por eso yo les digo, hay unos que se manejan como hombres igualitarios por todo el proceso histórico, hombres basados en la equidad, hombres disidentes al modelo hegemónico, masculinidades alternativas. Pero todas estas están renunciando a las prácticas machistas para mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Por ejemplo, en España está Hombres por la Igualdad, que Fina Sanz fue una promotora junto con otros hombres para que se desarrollaran esos grupos. Es decir, no es casual que las mujeres desde el feminismo juegan un papel fundamental para que esto cambie. Y lo único que se busca es mejorar la condición y calidad de vida de hombres y mujeres. Ok, perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias. Hay bueno, aparte de todos los comentarios que hicieron en el Facebook, hay una pregunta que hace Chiquis Islas. Primero es un comentario y después ya viene la pregunta y dice así: las personas somos en ocasiones poco tolerantes y es porque no nos enseñaron a amar al prójimo y mucho menos le dieron importancia a la regulación de emociones. Así como cada familia es un mundo lleno de variedades, pero como somos familia, creemos que todos debemos ser y comportarnos igual. De ahí viene la pregunta. Este tema es muy interesante, pero ¿cómo podríamos transformar los pensamientos de alguien más? Voy a aplicar la del meme del psicólogo. A ver, primero la apertura con nosotros mismos. O sea, a ver, hablamos tanto, bueno, ustedes desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos hablan mucho de la tolerancia. La tolerancia no es aguanto al otro y aunque por dentro me lo quiera comer. No, eso no es tolerancia. Es importante reconocer las diferencias que tenemos. Y esto
voy a tomar un elemento poco académico, pero sí muy personal que a mí me ha invitado la psicóloga Rebeca Alvear, que por ahí seguramente estará conectada. Y el budismo juega un papel, me encanta porque nos invita a regresar a la parte personal. Y Carl Rogers también desde la psicología. Cuando tengo un conflicto con otra persona, y más en familia, ojo, pues las familias de repente, mucho amor, pero como dicen mis estudiantes y mis compañeros, colegas, mucho amor, pero lo que llenan más son de prácticas de odio. La pregunta es, ¿qué me está enseñando esta persona a mí? No es qué le voy a enseñar a ella, porque tampoco somos los maestros. No es sencillo, ojo, tampoco, ay, ya lo dije, ya ahorita lo... No, eso es una reflexión y un acto de honestidad conmigo. Cuando nos encontramos con una persona y decir, ching, ¿cómo hacerle que cambie? Yo no sé si la otra persona vaya a cambiar y eso lo decimos en procesos de consulta privada. Pero lo que sí puedes hacer, ¿qué vas a hacer tú para convivir y relacionarte hasta donde sea posible, porque con la otra persona? Y ojo con lo que estoy diciendo. No dudo que la ames, no dudo que la quieras, sobre todo si es ya un adulto. Con niños y niñas se puede practicar mucho el juego y ustedes tienen muchas actividades ahí para niños y niñas a propósito que viene el mes de abril, ¿no? Creo que las personas adultas, más que cambie la otra persona, la pregunta, ¿qué estoy haciendo yo para promover cambios personales y convivir de la mejor manera? Si la otra persona no quiere cambiar porque no quiere salirse desde ese lugar de poder y de dominio, ya decides si sigues conviviendo con él. Porque tampoco nos vamos a poner en riesgo, pues, ¿no? Y riesgo en la parte integral no quiere decir nada más un riesgo me va a hacer algo. No lo sé, ¿no? Y de verdad, puede sonar como, algunas me dijeron, suena como duro. No, es también una cuestión de autocuidado. Y a veces las personas nos están enseñando a convivir bien con nosotros mismos y dialogar hasta donde sea posible. Hay personas con quien pues, a lo mejor no te vas a llevar y es válido. No estás obligado o obligada. Lo que sí tenemos la responsabilidad es no violentar a la otra persona. Eso sí, yo lo dejaría para Chivis, que gracias por el comentario y todo lo que nos planteas. Nos enseñaron el amor al prójimo. La pregunta es, ¿y quien nos los enseñó o quienes nos los transmiten también lo hacen? Y no se trata de, él no lo hace, yo no lo voy a hacer. No, porque es una cuestión de ética personal. No voy a ver si el otro lo hace o no. Es yo qué voy a hacer con mi vida. Ok, perfecto, doctor. De verdad, muchísimas gracias por tan excelente respuesta. Y también nos preguntan, ¿tiene usted alguna publicación, algún libro y dónde podríamos encontrarlo? Ay, bueno, lo del libro está en proceso. Tiene que ver con la experiencia en radio. Publicaciones, tengo cositas chiquitinas. Por ahí, si quieren, busquen Cirilo Rivera García y les va a aparecer y el Academic de Google, y ahí vienen los links. Y si no, la página donde pueden seguir el proyecto para hombres es Masculinidades, Salud y Autocuidados. Ahí estamos divulgando información dirigida específicamente para hombres. Tengo un proyecto de radio que este año cumple 9 años en Saber Sin Fin. Se llama Varones en la Intimidad y tenemos transmisiones de diferentes temas: derechos humanos, perspectiva de género, feminismo, masculinidades, educación. Entonces lo que buscamos es transmitir elementos académicos para que las personas tengan acceso a ello, ¿no? Entonces ahí nos pueden seguir todos los jueves a las 7 de la noche. Y en YouTube pueden encontrar también algunos, ¿cómo se llama? Programas que están en el canal de Saber Sin Fin. De aquí un abrazo para mi querido Abel Pérez Rojas, que creyó en el proyecto y miren, ya vamos a cumplir 9 años. Miren, ya entró a la pubertad el hijo. Y ahí, y bueno, tengo la posibilidad también de participaciones en algunos medios. Por ahí algunas se quedan almacenadas, ¿no? Por ejemplo, Vive Mejor, ¿no? Hicimos cápsulas hace un año sobre la igualdad y los hombres.
repente hay otras participaciones y sí, la pregunta cada vez me dice, la vida me pone en este gran lugar de decir, ya ponte a escribir. Y sí, ya estamos en el proceso. Okay, cuando perfecto. suba algo, pues en las redes sociales, Cirilo Rivera García, y me encuentran, y ya cuando sean textos, ya sea que lo suba, lo comparta, o les digo dónde los pueden encontrar. Ok, doctor, pues fue un gusto, un placer, de verdad, un honor haberte tenido este día aquí con nosotros, inaugurando este ciclo de conferencias en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Pues nada más agradecerte por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y de nuestro presidente, el doctor José Félix Cerezo Vélez. Nada más para informarles ya por último que este video sí se queda guardado en la página de Facebook de la comisión, y pues invitarlos también para registrarse a la conferencia del día de mañana, que va a ser Autocuidado y Violencias Estructurales en tiempos de pandemia, que será impartida por la psicóloga y abogada Mitzi Cuadra Urbina. Uy, no se lo pierdan, la Mitzi es buenísima, pero es que la confianza. No, adelante. Entonces, pues bueno, doctor, de verdad te agradecemos mucho este espacio, ¿sí? Estas preguntas que nos resolviste a mí principalmente, y pues esta es tu casa, y muchísimas gracias. No, gracias, encantado, y agradezco al presidente y a todo el personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, tener este tipo de acciones que nos invitan a pensar, a reflexionar, y lo único que la invitación es, pone en duda lo obvio. Y yo les digo a la gente cuando les doy talleres o cursos, si quieres no me creas, porque no es una cuestión que me creas, ponlo en duda, practícalo y ya ves qué está pasando. Y adelante. Muchas gracias a ustedes y sobre todo nuevamente por la invitación que me brindaron. Gracias, doctor. Gracias a todas y todos los que nos sintonizaron. Bonita tarde, bonito día. Hasta luego.